Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Cintia Reina, soy alumna de la Comisión 20, estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia. Y mi nombre es Lucas Tomás Rodríguez Doval. Mi documento es 34875216 y también soy alumno de la comisión número 20 de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. En el trabajo práctico de hoy, de la materia de programación 1, aplicaremos algoritmos de búsqueda y ordenamiento en un caso concreto, basándonos en una problemática real observada en una farmacia que es donde trabaja mi compañera Camila. Bueno, en la farmacia donde trabajo se utiliza un programa que permite consultar el stock de los medicamentos y uno de los problemas detectados es que cuando buscamos un medicamento, el programa suele ser lento y no es eficiente, especialmente cuando la base de datos crece. Frente a esto, decidimos simular el caso como si fuésemos desarrolladores contratados para mejorar el buscador del software. Así que el tema elegido nos permite aplicar los conceptos teóricos de búsqueda de ordenamiento a una situación realista y cercana, que es la de donde yo trabajo. Bien, para pasar a hablar un poco del marco teórico, sabemos que para mejorar un buscador es fundamental tener una lista ordenada, como vimos en la teoría. Por eso abordamos dos grandes grupos de algoritmos. Por un lado, los de ordenamiento. eh, Mencionamos tres que son los que utilizamos en el trabajo, en el proyecto. El de burbuja o burbujeo, que es simple pero lento y tiene un índice de crecimiento de O a la n al cuadrado. El merge sort, que es eficiente y es estable, luego hablaremos o explicaremos que es estable, que tiene un índice de crecimiento de O en el logaritmo de n. Y por último el quicksort, que es muy rápido en la práctica, pero no es estable a diferencia del merge sort, que tiene un índice de crecimiento también de n logaritmo de n. Bien, y los otros algoritmos que utilizamos en el proyecto son los de búsqueda. Tenemos dos, el de búsqueda lineal, que revisa todos los elementos de la lista uno por uno, lo cual tiende a ser lento si la búsqueda no perdón, si la cantidad de elementos de la lista es muy grande. Y la búsqueda binaria, que requiere que la lista esté ordenada, pero es mucho más eficiente, mucho más rápida para listas de gran cantidad de muchos elementos. Como mencionábamos, utilizamos la notación Big O, o Big O, que básicamente nos indica que cuando hablamos de n logaritmo de n, nos está diciendo que la ejecución crece de forma mucho más controlada respecto a una búsqueda de n al cuadrado. Es decir, Quicksort y Mergesort tienen esa ventaja frente a la búsqueda de n al cuadrado cuando la lista no está ordenada. Bueno, vamos a ir a la parte práctica de nuestro código. Para simular el funcionamiento del buscador del sistema de la farmacia, desarrollamos un programa en Python que genera una lista de medicamentos de forma aleatoria y cada medicamento se construye con un import que hicimos random, en el cual va eligiendo aleatoriamente un nombre que combina una droga y un laboratorio. eh, Arma un correo electrónico que también lo genera automáticamente a partir del nombre y un número de teléfono simulado para completar el registro. Con esta lista de medicamentos aplicamos diferentes algoritmos de ordenamiento y búsqueda que investigamos. Bien, pasando a hablar de justamente los algoritmos de ordenamiento, podemos mencionar primero el método de ordenamiento por burbuja, que compara elementos vecinos uno por uno y los intercambia si están desordenados. Es un algoritmo muy sencillo, pero es muy lento, especialmente como mencionábamos antes, si la lista es demasiado grande. Em, Cabe aclarar que las comparaciones las hacemos en los tres sistemas de ordenamiento mediante el nombre. Comparamos si un nombre es más grande que otro, como se puede ver en el código, que esto lo hace mediante el código ASCII. Bien, pasando a hablar del del ordenamiento merge sort, divide a la lista en mitades recursivamente. Estamos utilizando los conceptos de recursividad, ¿no es cierto?, que vimos en la materia, en la unidad de recursividad, y luego las une ordenadamente. Esto es muy eficiente y tiene la ventaja de ser estable, como mencionábamos antes, perdón, lo que significa que si hay dos medicamentos con el mismo nombre, mantiene el orden original entre ellos, no los intercambia.
Esto es clave en nuestro caso, ya que dado un medicamento del mismo nombre, podríamos tener, por diferencias en el packaging o en el código barra, encontrarnos con dos elementos de la lista que sean exactamente iguales, pero queremos respetar el orden en el que fueron ingresados o insertados a esa base de datos. Cabe aclarar que la merge sort se basa en una función auxiliar que es la que hace esa combinación de listas ordenadas. Y el tercer algoritmo, la tercera función que definimos para hacer el quicksort, es el quicksort justamente, que elige un elemento como pivote y divide a la lista en dos. Se queda con los menores y los mayores, dependiendo de ese pivote, y esta es mucho más rápida en la práctica, pero puede tender a no ser estable, que es justamente el problema que estábamos diciendo antes, porque justamente este pivote puede llegar a desordenar cuando tenemos dos elementos iguales en la lista, o al menos iguales en la variable que estamos comparando, que es el nombre. Bueno, y usamos como búsquedas la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. La búsqueda lineal es la que recorre la lista de arriba hacia abajo hasta encontrar el medicamento, y esta no necesita estar ordenada, pero es lenta cuando la lista es muy grande o el dato está muy al final. Después, la búsqueda binaria solo funciona si la lista ya está ordenada. Esta compara con el valor del medio y descarta la mitad que no sirve. Es más rápida, pero necesita que el ordenamiento se haya hecho primero. Después, como mencionamos, la búsqueda lineal sigue un crecimiento de índice big O n y la binaria de logaritmo n. Usamos las librerías de Python Time y las funciones custom creadas por nosotros en el archivo de funciones. También usamos para medir los tiempos la función de time.perf-counter, que es de Python, y esta nos permite medir los tiempos de ejecución con más precisión, incluso en fracciones muy pequeñas de segundos. Bien, bueno, como comentaba recién Camila, acá tenemos un gráfico ilustrativo de cómo de cómo crecen estas mediciones, ¿no es cierto? Cómo crece el tiempo, que es el eje Y, en función del tamaño de la muestra, que es el eje N. La función lineal es la línea amarilla, se puede ver que tiene un crecimiento equitativo, es lineal, justamente como dice su palabra, es una función lineal. A medida que crece el tamaño de la muestra, va a crecer el tiempo que lleva este algoritmo en completarse, en realizar esta búsqueda. Mientras que la búsqueda binaria es la línea roja, se puede ver la función esta en rojo, que también va creciendo en función del tamaño de crecimiento de la lista, pero mucho menor, eh, a mucho menor escala. Y acá se pueden ver, bueno, la función naranja y la verde, es la que mencionábamos al principio, son los tiempos reflejados de de las funciones de ordenamiento. La de función por burujeo es la función naranja, que es n al cuadrado, mientras que tanto la merge sort como la quick sort son la función verde, que también crecen, pero a menor ritmo que la de burujeo. Vamos a pasar a ver un caso práctico. Voy a ejecutar el código. Como mencionaba Camila también, utilizamos estos flags que ponemos al principio y al final de cada de cada algoritmo que queremos medir. Primero con la búsqueda lineal, que no hace falta un ordenamiento, y luego lo hacemos tanto al principio como al final de cada uno de los ordenamientos y también de las búsquedas de las listas ya ordenadas. Vamos a empezar ejecutando el código. Estamos eh, le pedimos por consola que se ingrese en esta función para simular la base de datos, ¿no es cierto? Vamos a simular que tenemos una base de datos con 1000 medicamentos primero. También hacemos una elección random, como se puede ver aquí, del medicamento que vamos a buscar. En este caso es este nombre de medicamento, en realidad es droga más laboratorio, es la búsqueda que elegimos. Y como se puede ver, primero hacemos como mencionaba, la búsqueda lineal, en la cual no es necesario hacer un ordenamiento, y se puede ver el tiempo que nos lleva, mientras que a continuación aparecen las tres búsquedas binarias con sus respectivos ordenamientos. Primero el método de burujeo, el merge sort y el quick sort. Con un tamaño de muestra pequeño, relativamente pequeño, que es 1000, lo que elegimos acá, los tiempos de búsqueda no hay tanta diferencia entre la búsqueda ordenada y la desordenada, pero sí nos sirve para ver cómo va a crecer
el tiempo de búsqueda en el ordenamiento, sobre todo comparando la de burbujeo con los tiempos de búsqueda de ordenamiento, perdón, de merge sort y quick sort. Ya aquí podemos ver que hay una diferencia de una décima más de los ordenamientos, pero miren lo que pasa cuando aumentamos por 10, ¿no es cierto? Ponemos, por ejemplo, 10.000 elementos. Ya acá vemos que se traba un poco, va a tardar unos 4 segundos, 5 segundos más o menos. Ahí está. Y se puede ver cómo creció de forma cuadrática, ¿no? Como la función que mencionábamos, la función naranja, el tiempo de ordenamiento para la función por burbujeo. Y también se puede empezar a apreciar acá cómo las búsquedas binarias, es decir, de listas ya ordenadas, son más rápidas, se puede ver que tienen un decimal más, es decir, que tardan menos tiempo respecto a la búsqueda binaria, perdón, a la búsqueda lineal. Como conclusión final, aprendimos que la elección del algoritmo tiene un impacto real en el rendimiento del software, especialmente cuando se trabaja con volúmenes grandes de datos, como mostramos recién en los distintos escenarios de prueba de nuestro código. En nuestro caso práctico, si bien observamos que la búsqueda lineal puede ser más rápida en solitario, es decir, en una única ejecución, es decir, sin el ordenamiento, porque no es necesario para la búsqueda lineal, entendemos que en la práctica el sistema realizará muchas búsquedas durante el día de distintos usuarios que estén conectados al programa, al sistema. Entonces podríamos optar por dos cosas. Primero, ordenar las listas al iniciar el sistema, es decir, cada vez que se inicia cada computadora, el programa en cada computadora, y luego volver a ordenarlo cada vez que se ingresa un nuevo medicamento en la tabla de las bases de datos. Se hace un insert en esas bases. De los métodos analizados, Quicksort fue el más veloz por milésimas, millonésimas de segundo, pero al no ser estable, podría reordenar medicamentos con el mismo nombre por diferente presentación, porque podríamos tener dos medicamentos con el mismo nombre, como decíamos, pero distinto código de barra, entonces el Quicksort podría invertirlos. Bueno, y es por eso que elegimos Merge Sort más la búsqueda binaria, que fue la mejor opción, ya que además de ser eficiente, es estable y eso garantiza que si dos medicamentos tienen el mismo nombre, se mantenga su orden relativo original. Así que eso preserva los detalles como su lote o su presentación. También valoramos que lo útil que fue hacer esta simulación sobre un caso real, ya que pudimos aplicar la teoría de programación a un problema concreto del día a día de uno de los integrantes del grupo, que en este caso soy yo, y analizar los tiempos de ejecución y entender que con un buen análisis y elección de algoritmo podemos optimizar notablemente un sistema. Fue un trabajo muy enriquecedor, que además refuerza la idea de que programar no es solamente hacer que algo funcione, sino también hacerlo de una forma eficiente, escalable y profesional. Les agradecemos por ver nuestro trabajo integrador, así que hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.